Esa es la típica del profe que no puede hacer clase porque no hay luz. Claro, aquí no hay clase porque no hay PPT. ¿Viste algún profe Inés? Sí. Pero está bien. Sin apoyo, Nos vamos. sin apoyo logístico. No se puede, profe. Vamos a hacer. Bueno, el capítulo de riñón y urianálisis, hoy día vamos a alcanzar a ver una parte del primer capítulo que es urianálisis. ¿Y por qué partimos por el urianálisis y no con riñón? Porque en realidad para poder diagnosticar la no patología, porque nosotros no diagnosticamos patología, sino que diagnosticamos alteraciones en el funcionamiento del riñón. Entonces, mucha de la información la da el urianálisis. Por lo tanto, vamos a partir con esto. Seguramente mucho de lo que vamos a ver acá ya más o menos lo conocen. Pero aquí lo que vamos a tratar de darle un enfoque un poco más específico y además ir asociándolo con la que ya hemos visto hasta ahora. En ese sentido, antes de hablar de las distintas variables que mide un urianálisis, ¿cómo recolecto la muestra de orina? ¿Qué formas conocen para recolectar una muestra de orina? Mucho cuidado. Para no mojarse. Para no mancharse. Para no mancharse. ¿Qué formas conocen? ¿Qué método? Por micción, citosíntesis. Micción, ya. Citosíntesis. Citosíntesis. Entendiendo citosíntesis como Función. Una toma de muestra desde la directa de la vejiga. ¿qué significa la palabra citosíntesis? Síntesis función. Síntesis es función siempre, ¿cierto? Y cistovejiga. Y cistovejiga. Ya. Dijeron micción. Existe la micción espontánea y la micción inducida. Entonces, no solamente vamos a ver qué métodos existen, sino que cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de estos métodos, porque claramente algunos tienen mucha mayor facilidad que otros. ¿Qué material utilizo para obtener una muestra de orina? Frascos secos, limpios, herméticos por lo que acabamos de mencionar, y no necesariamente tienen que estar estériles, a menos que lo que yo quiera hacer con esa muestra de orina sea un urocultivo. ¿Sí? Entonces, frascos limpios, secos y herméticos. Idealmente usar la primera orina de la mañana, porque en ese sentido durante la noche se acumulan de manera mucho más representativa los distintos componentes que yo quiero medir en esa muestra. Sin embargo, eso de en la práctica, tomar una muestra de orina en la primera de la mañana es muy poco práctico, eso es más como para lo humano, ¿cierto? Generalmente nosotros tomamos la muestra de orina bajo las circunstancias en que el paciente lo requiere, especialmente si a lo mejor es algún cuadro que requiera una urgencia o un diagnóstico pronto. Dice utilizar desde el segundo chorro. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? No sé si chorro es la palabra adecuada, pero... ¿Le causó mucha gracia? ¿Pero por qué ¿Pero eso es para humano? La segunda fracción? Pero eso es para humanos, ¿o no? Sí, sí. O sea, que al final en términos prácticos, claro. Porque en animales es difícil. Bote el primer chorrito y el segundo en el frasco. Ojo la pinta. No, pero es que empezó a quitar. Chicos, efectivamente, lo que tiene que ver principalmente con eliminar algún exceso de carga de microorganismos que haya podido acumularse en la zona especialmente genital. Pero claro, en términos prácticos, lo que mencionábamos, nosotros tratamos que ya obtengamos una muestra de orina con éxito, ya nosotros tenemos que darnos por satisfechos. Lo importante sí es qué es lo que quiero hacer con esa muestra, y eso va a determinar la forma en que yo voy a tomarla, porque por ejemplo, si yo quiero hacer, como mencionábamos recién, el cultivo urinario, yo no puedo utilizar la micción como una forma de obtener la muestra, porque como acaban de mencionar, la contaminación del área genital, tanto en el macho como en la hembra, probablemente va a afectar los microorganismos que crezcan dentro del cultivo urinario y eso finalmente puede afectar mi interpretación. En ese sentido, ¿cuál sería el método ideal para tomar la muestra? Citosíntesis. Pero sin embargo, que es para lo que nosotros, eso es más para microbiología. Pero como nosotros lo que queremos evaluar son las distintas
sustancias que aparecen en la orina, para nosotros la micción es más que suficiente. Entendiendo que lo que nosotros vamos a evaluar es una muestra de orina. Vamos a ver a continuación de que el urianálisis está compuesto por 3 partes. Un examen físico, en que yo cuando obtengo la muestra de orina puedo sacar información solo observando, en algunos casos oliendo incluso, o incluso muchas veces probando. No, eso no es broma. Un examen físico implica observar el volumen de orina, el color, como hablaban delante, preguntaban por qué a veces la orina está un poco más clara, más oscura. Eso solo con la observación ya nos permite sacar cierta información, que lo vamos a confirmar con la segunda parte, que es el examen químico de la orina, que es donde generalmente los laboratorios utilizan las mismas tiras reactivas que uno puede utilizar acá en el laboratorio. Hay un par de variables que utilizan técnicas diferentes, pero lo que hace el laboratorio es que ustedes mandan la muestra, es meter una tira reactiva dentro de la muestra nada más. Y ahí que lo que vamos a ver: proteína, glucosa, bilirrubina, urobilinógeno, densidad urinaria. Eso lo vamos a ir viendo a continuación en detalle. El pH urinario, porque todas las alteraciones del urianálisis nos entregan información, y lo que es más interesante es que no nos entregan información solo de lo que pasa con el sistema urinario o el riñón, sino que, como veíamos por ejemplo en el caso de la bilirrubina, me muestra cosas que están pasando en otro sistema totalmente ajeno al sistema renal. Entonces, examen físico, examen químico, y la tercera parte del urianálisis es el análisis de los componentes sólidos de la orina, porque la orina no es solamente líquido, ¿sí? Y ahí de lo que estamos hablando es del análisis del sedimento urinario. ¿Y qué es lo que encontramos principalmente en el sedimento urinario? ¿Cómo obtengo el sedimento urinario? Centrifugando la muestra de orina, claro. Saco el sobrenadante y solo me quedo con la parte que queda en el fondo del tubo, que es más pesada, por supuesto. ¿Y qué encuentro principalmente en ese sedimento? ¿Cómo? Ah, no sé. Desecho metabólico. Eso está más en el químico. Uria. ¿Pero qué esperaría encontrar en el sedimento urinario? A ver, la pregunta ¿es normal que haya sedimento en la orina? Sí, puede ser. Lo que encontramos principalmente células. ¿Es normal que haya células en la orina? Sí. No, podría ser, no. ¿Sí o no? Sí, bueno, no, pero en realidad sí, puede ser. ¿Por qué? Porque ya que el sistema urinario está recubierto por un epitelio, está constantemente regenerándose, las células que van muriendo van cayendo o van siendo arrastradas por la orina. Y como vamos a ver más adelante, dentro de todo el tracto urinario, entendiendo riñones y tracto urinario bajo, pelvis renal, urétere, vejiga urinaria, uretra. Hay distintos tipos celulares, por lo tanto, el tipo de célula que yo encuentro en abundante cantidad en el sedimento urinario me muestra a qué altura puede estar ocurriendo el problema dentro del sistema urinario. ¿Okay? ¿Qué otra cosa puedo encontrar en un sedimento urinario? Cristales. ¿Sí? Y los cristales, recuerden que en el fondo son minerales. Y muchos minerales se eliminan por la orina, como el calcio, el fósforo, el magnesio. Y lo que a nosotros nos va a problemar es cuando esta concentración empieza a excederse y por lo tanto empiecen a unirse para empezar a formar pequeños cálculos urinarios. Ese es el problema. Pero en la orina siempre hay presencia de cristales. Y el tercer componente que se puede ver son los cilindros. ¿Les suena lo que son los cilindros? Ya, vamos a hablar después. Por lo tanto, el urianálisis no es solamente lo de la tira reactiva, sino que tiene que ver con un examen físico inicial, un examen químico y un examen de sedimento urinario. Lo que les comentaba entonces. Para nuestros efectos, que es evaluar y buscar información.
de algunas patologías o alteraciones de distintos sistemas dentro del examen de orina, la micción para nosotros va a andar bastante bien. Aquí tenemos además un segundo método que no habíamos mencionado, Eso mismo le pregunto. ¿sí? Que es la El sondaje. cateterización o el sondaje, si ustedes quieren llamarlo, pero que en realidad no es una técnica muy utilizada a menos ¿Qué te hospitalizamos? que el sondaje sea necesario para haber solucionado alguna obstrucción previa y que por lo tanto la sonda queda instalada para permitirle que siga orinando y aprovecho yo de ir tomando muestras de orina. El gran problema, recuerden, de la cateterización es que permite, el riesgo de infecciones urinarias ascendentes, ¿cierto? Porque al colocar una sonda dejamos el medio externo conectado directamente con el interior del sistema urinario y por lo tanto hay que tener un manejo ahí importante. ¿Qué es eso? Una sonda con la bolsa recolectora. Sí, una bolsa recolectora de orina. Pero la verdad que en general diría que no es algo muy utilizado en la clínica. Y porque cuando ustedes le preguntan si no es un suelo vacío, es una bolsa recolectora de orina que se conecta precisamente a la sonda. El paciente ¿cuánto ha orinado durante el día? Sería muy poco técnico ver el tamaño de la poza, por ejemplo. No sirve, lo que hay que hacer es evaluar objetivamente cuánto, e incluso en caso de que haya enfermedades renales que son de más cuidado, evaluar orina producida por hora o por día generalmente, porque recuerden que tiene que haber una relación entre con la fluidoterapia, cantidad de fluidos administrados versus cantidad de fluido eliminado. Porque si yo estoy colocando suelo, 1 litro, 2 litros y no está orinando nada, no cuadramos. Entonces la manera más objetiva de saber cuánto orina un individuo al día o dentro del periodo de tiempo que ustedes estimen conveniente es con una bolsa recolectora. Ahí yo puedo decir, tengo un paciente que orina mucho, en una palabra se llama poliúrico, o que orina poco, ¿sí? O que no está orinando nada. Anuria. ¿Cuándo orinan? Sí, anuria. La lluvia, es la lluvia. Bueno, y la cistocéntesis finalmente, la cistocéntesis es una técnica que parece que es como suicida, porque usted quiere que yo pinche la vejiga. ¿No se va a reventar la vejiga? No. Es como que... No. Sí, pues. Y la verdad que manejando la técnica no tiene mayor riesgo porque pensemos lo siguiente. Es como un globo. Un globo. Si el globo está muy inflado y ustedes lo pinchan, Soy simple. se revienta en realidad. Sin embargo, si este globo no está tan inflado y por lo tanto sus paredes no están tan delgadas, porque si alguien ha visto una vejiga urinaria en alguna cirugía o ha tenido la posibilidad, las paredes son bastante gruesas. Eso permite que entonces se pueda distender de forma impresionante. Por lo tanto, si la vejiga, yo tengo el cuidado de que la vejiga no esté llena, funcionar la vejiga no va a generar ningún peligro de fuga. No que se reviente nada, y menos de fuga, porque uno podría decir, a lo mejor no la reviento, pero va a quedar un hoyito por donde se le va a ir saliendo la orina. No es así, efectivamente. Yo diría que el mayor preocupación es fijar bien la vejiga. Muchas veces el paciente requiere sedación, pero cuando el paciente a lo mejor está tan comprometido su estado de salud que ni siquiera chista y lo pueden realizar el procedimiento sin ningún tipo de sedación, como les mencionaba. Palpar muy bien, es importante conocer, ¿cierto?, en dónde se ubica la vejiga, que en abdomen caudal, lograr determinar su límite, depilar, por supuesto, para que sea una técnica lo más aséptica posible. Y la principal precaución es que no esté muy llena, porque si está muy llena, primero hay que vaciarla, luego funcionar. Y si vemos que el vaciado, recuerden que estimulando levemente, presionando levemente la vejiga, se estimula la micción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo presiono la vejiga suavemente, el animal orina.
Sí, se relaja el esfínter. ¿Y por qué se relaja? Porque en el fondo yo estimulo los receptores de presión que están en las paredes de la vejiga. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace que un animal orine? Cuando ya la orina genera tal presión en las paredes que ya la señal es que hay que vaciar la vejiga. Pero eso yo puedo acelerarlo generando una presión extra. Tener mucho cuidado en esa presión para no generar daño a nosotros. Y si haciendo esta estimulación no orina, tal vez la necesidad va a ser de apuesto obstruido. Eso es un tema más como de medicina, ¿sí? ¿De acuerdo? No nos dormimos tanto en eso. Entonces, como les mencionaba, tenemos primero un examen físico. Yo obtuve la muestra de orina. ¿Qué puedo observar yo, qué puedo analizar yo solo observando la muestra de orina? En primer lugar, el volumen urinario. Dijimos que la manera más objetiva, por supuesto, es con una bolsa recolectora de orina. Y en ese sentido, el volumen urinario me va a estar indicando, por ejemplo, si está orinando mucho, como bien ustedes indicaron, paciente poliúrico. Y aquí solo algunos ejemplos. Que un paciente orine mucho, ¿qué me puede sugerir? Uso de diuréticos, por ejemplo. Por lo tanto, es muy importante un individuo que está orinando mucho, saber si están administrando algún fármaco que pueda generar ese efecto. La enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué un riñón que está, o entendiendo antes, ¿a qué nos referimos con una enfermedad renal crónica? ¿Qué tiene que estar pasando en ese riñón para que se le caracterice de esta manera? En términos teóricos. Es que, bueno, por ahí va, pero no es nada de nada. Que no logra compensar la capacidad Sí, el 75% de los nefrones son afuncionales. Si vemos el vaso medio lleno, igual tenemos un 25% de nefrones que aún funcionan. Pero ¿cuál es una de las principales funciones que tiene el nefrón? Reabsorber agua. Por lo tanto, si mis nefrones no están funcionando, es decir, digámoslo así, queda un cuarto de nefrones funcionando, mi capacidad de reabsorber agua a nivel renal desciende bruscamente y por lo tanto ese individuo va a orinar más de lo normal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la enfermedad renal crónica se caracteriza por un paciente poliúrico. Al contrario, por ejemplo, que la insuficiencia renal aguda, en que el paciente tiene que ser poliúrico. Ahí vamos a ver un punto más adelante. Ahora, además está decir, como dijo Nicole, si tengo una enfermedad renal crónica en fases terminales, el riñón ya no produce orina, un paciente anúrico. Y ahí no hay que hacer más que, no hay más que hacer, digamos. Glucosuria, ¿por qué la glucosuria se asocia a pacientes poliúricos? Eso nos obliga a preguntarnos antes que nada, ¿es normal que haya glucosa en la orina? ¿Sí o no? ¿No? No. ¿No? ¿Alguien dice sí? Esto vamos a suponer que el nefrón, no un parásito, el nefrón. Con el glomérulo, ¿sí? Lo que quiero mostrar es solo para que recordemos qué funciones tiene el nefrón. Primero, filtración glomerular. ¿Sí? Tenemos la primera porción del nefrón que se llama túbulo contorneado proximal, ¿sí? En que aquí principalmente hay reabsorción de sustancias. Tenemos el asa, ¿cómo se llama? De Henle. Asa de Henle. Después tenemos el túbulo distal, en que principalmente hay secreción y excreción de sustancias, principalmente. ¿Cuál es la diferencia entre secreción y excreción? Y la excreción también sale. Y por último, en los túbulos colectores,
reabsorción de agua. Aquí el sector más importante en el fondo es de reabsorción de agua. Volvemos a la glucosa. Entonces, ¿es normal que haya glucosa en la orina, sí o no? No. Sin embargo, recordemos que en el glomérulo filtra el 100% de la glucosa. Toda la glucosa que pasa por los glomérulos filtra. Pero la gracia es que el 100% se reabsorbe a nivel de túbulos proximales. Y por lo tanto, en términos prácticos, finalmente no hay glucosa en la orina y no debe haber glucosa en la orina. Pero si lo hubiera, como es el caso que queremos acá mencionar, un paciente con glucosuria, ¿por qué se asocia a una poliuria? Porque la glucosa, recordemos que es una molécula osmóticamente activa. ¿Y qué significa que sea osmóticamente activa? En términos muy simples, que arrastra agua. Tiene una alta capacidad de captar agua y por lo tanto arrastra. Entonces un paciente que tiene altos niveles de glucosa en la orina va a tender a generar micciones más abundantes. Por eso uno de los signos de la diabetes mellitus es la poliuria. ¿De acuerdo? Ok. La otra posibilidad es que el paciente sea oligúrico. Como ustedes bien dijeron, que orine en menores volúmenes que lo normal. Y aquí, ¿cuáles pueden ser las posibles causas? Deshidratación, u obstrucciones urinarias. ¿Por qué un paciente deshidratado orina menos? Ya, sí, tiene sentido, sí. Sí. En realidad, un paciente deshidratado es capaz de producir un volumen de orina normal. El problema es que eso tiene poca lógica, porque si yo estoy deshidratado no tiene sentido que yo elimine la misma cantidad de agua que elimino constantemente o normalmente. Y por lo tanto, ¿cuál mecanismo se gatilla en un paciente deshidratado? Deshidratación. La hormona antidiurética. La cual, ¿dónde actúa? A nivel de túbulos colectores para aumentar la reabsorción de agua. Por lo tanto, un individuo deshidratado produce tanta orina como un individuo no deshidratado. La diferencia es que esta orina a nivel de túbulos colectores es principalmente reabsorbida, el agua es reabsorbido para volver al plasma sanguíneo y mantener un volumen sanguíneo adecuado. Como consecuencia, orina menos. Pero no es porque produzca menos orina. Ahora, obviamente, un individuo con un grado de deshidratación importante, 8, 9, 10%, seguramente no tiene suficiente volumen plasmático que filtrar para producir un volumen de orina adecuado. Obstrucción urinaria, eso tiene más lógica. Un paciente obstruido tiene problemas para orinar. ¿Se fijaron en la imagen que estaba en la portada del capítulo? ¿Qué llama la atención de ese gato? Está siempre bien. Sí, tiene una postura que está... Ya, pero para... O sea, no sé si lo puede porque es una foto nomás. Está mirando siempre cuando concentrando. Esa mirada ¿Cómo se llama cuando el individuo tiene dificultad para orinar? Disoria, No, porque si tiene inflamación de la vejiga urinaria. disoria, Disfuria. Perfecto. ¿Y cuando hay dolor al orinar? ¿Perdón? Dolor al orinar. ¿Cómo se llama? Dolor. No.
Tenesmo. Ahí está, tenesmo. El tenesmo urinario. Dolor, y simplemente es una asociación de dolor y dificultad al orinar. Y, por ejemplo, mencionaba la cistitis. ¿Qué caracteriza a la micción de un individuo con cistitis? Como esa sensación de que quiero orinar, pero cuando lo quiero hacer no. Pero cuando hace, Ganas de orinar y orinando poquito. Puros chorritos, cortitos. ¿cómo se llama eso? Cuando orina pequeños volúmenes de manera intermitente, que generalmente ocurre por el mismo dolor, ¿sí? Miniuria, Claro, ¿cómo lo dijiste tú? ¿Lo digo? se llama estranguria. Estranguria. Y poliaquiuria. Ah, Aquiuria, aquiuria. Oh, me pasa. Entonces, la primera observación en nuestro examen de orina es el volumen. El color. ¿Cuál es el color normal de la orina? Amarillo, claro. Amarillo, ¿sí? olor sui generis. Realmente se habla de un amarillo con Amarillo. cierta tonalidad café, como amarillo ámbar. Voy a ser una doctora porque... Vamos de amarillo. Lo que sí, el color amarillo puede tener distintas intensidades, como mencionábamos hace un rato, y que está en directa proporción con el volumen urinario. Porque a mayor volumen, más diluida está el urobilinógeno y por lo tanto más pálida se va a ver la muestra de orina. En cambio, si el volumen de orina es menor o ha estado mucho tiempo en la vejiga y por lo tanto se ha ido concentrando, más oscura va a ser esta tonalidad. ¿Qué colores a nosotros nos van a llamar la atención dentro de una muestra de orina? Una orina de color rojo. En ese sentido puede acusarnos dos cosas, como dice ahí. O una hematuria, y hematuria se define como sangre en la orina, ¿sí? Sangre entera en la orina, ¿sí? Y cuando hay orina en la sangre, ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿En sangre? Hemoglobinuria. No. Sangre en la orina es hematuria. Hemoglobinuria. Orina en sangre. ¿Y orina en Orina la sangre? en la sangre. Esa Hemoglobinuria. no puede haber orina en la sangre. Pero en el caso que hubiera... Es sangre en la orina. ¿Perdón? ¿Sí? Estamos filosofando. ¿Estaban debatiendo? La hematuria es sangre entera en la orina. Entonces, generalmente la hematuria, ¿qué me hace pensar? ¿Qué está pasando con ese paciente? Para que aparezca sangre entera. Que en otras palabras es una hemorragia, Una hemorragia. urinaria. Que hay una hemorragia en las vías urinarias. O que incluso puede ser incluso renal. Pero claramente el problema está dentro del sistema urinario. Puede ser en la vejiga, uretra, vejiga, urétere, pelvis, renal, riñón. O la otra posibilidad de una orina roja es la hemoglobinuria. Y ahí lo que entendemos es que no hay sangre entera, sino que lo único que hay es el pigmento rojo, que es la hemoglobina. ¿Qué me haría pensar a mí que en un paciente está apareciendo hemoglobina en la orina? Hemólisis. Hemólisis, por supuesto. Que no alcanzó a convertirse en bilirrubina, sino que antes se perdió por la orina. Como hemoglobina directamente. Más adelante vamos a ver cómo diferencio hematuria de hemoglobina. ¿Perdón? Y la otra posibilidad es una orina de color café oscuro, casi negruzco, que acusa la presencia de mioglobina. Recordando que la mioglobina es una proteína, como el nombre lo dice, de origen muscular. Por lo tanto, la presencia de mioglobina, mioglobinuria, ¿qué me sugiere? Sí, daño muscular, daño en la fibra muscular. ¿Y cómo yo puedo confirmar si estoy en lo cierto o no? Con
con las enzimas. Voy al perfil bioquímico y veo qué enzimas. Pero la mioglobinuria se puede ver en daño hepático también. ¿Por qué? No sé, pues yo tenía un perro que hacía pipí café y era porque tenía daño hepático.